No es un momento sencillo para el país. Estamos expuestos a una penetración inusitada de organizaciones criminales y el Congreso parece haber decidido darles el país en una bandeja. No es solo un proyecto de ley, es para comenzar el hecho que el Congreso pueda actuar sintiendo que nadie va a ponerle límites. Esa percepción que se expresa en una frase ahora famosa, el Congreso es el primer poder del Estado, proviene de un hecho, y es que el Tribunal Constitucional, que tendría que ser, voy a redundar, el llamado a imponer esos límites, ha relajado a un nivel inaceptable su capacidad de control. El compromiso del Tribunal Constitucional con el equilibrio del sistema institucional parece haberse quebrado con el caso Sunedu, cuando autorizaron el inicio del desmontaje de la reforma de las universidades superiores. Parece haber llegado a un punto de eclosión inusitado con el caso Fujimori, cuando dispusieron que se desacate una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos guste o no, es obligatoria por mandato expreso y claro del texto literal de la Ley de Procesos Constitucionales. En situaciones institucionalmente estables, el Tribunal Constitucional tendría que ser el organismo cuya imagen detenga los impulsos descontrolados de un Parlamento que parece decidido a hacer lo que quiera. Pero es particularmente sintomático notar que este Congreso actúa sin percibir que el Tribunal Constitucional pueda llegar a ser un límite futuro. En lugar del tribunal, ese límite ha venido siendo el Poder Judicial. Un Poder Judicial que retuvo o contuvo el proceso de acoso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El judicial debe en estos días adoptar una decisión sobre la situación de los magistrados Tello y Vázquez de la Junta Nacional de Justicia. Es el judicial el que ha estabilizado la situación que se generó con la destitución de la fiscal Ábalos por el Congreso, que la inhabilitó. Al margen de preferencias personales, la inhabilitó por no usar en enero del 22 una doctrina legal que la Corte Suprema confirmó en su vigencia solo 11 meses, 10 meses después de esa fecha. Curiosamente, el Tribunal Constitucional ha intentado recortar las capacidades de control que el judicial ha puesto sobre el Parlamento. Lo ha hecho en una sentencia en la que declaró que el judicial no debía entrometerse ni en procesos de designación de altas autoridades ni en debates sobre proyectos de ley. Lo volvió a hacer cuando el judicial ordenó reponer a los señores Vázquez y a la señora Tello en la Junta Nacional de Justicia, prohibiendo que esa decisión sea ejecutada por anticipado de inmediato. Sin embargo, el judicial está. Y después de la separación, de la destitución de Patricia Benavides, el Ministerio Público también debería estar. De hecho, en este espacio hemos hecho un llamado a la Junta de Fiscales Supremos, a la actual, la que se ha establecido después de la destitución de Patricia Benavides y luego de la reincorporación de Zoraida Ábalos, para que asuma responsablemente el desafío de poblar el sistema de políticas públicas transparentes, objetivas, políticas públicas que resuelvan problemas como el que ahora se presenta, el que se mantiene en la relación entre fiscalías y medios de comunicación, que no tienen reglas claras y que acumulan protestas, algunas justificadas en su formulación respecto a asimetrías o al posible canje de información por respaldo público. Hay mucho que hacer en las fiscalías, en el desarrollo de relaciones creativas entre magistrados que ahora tienen asiento en distritos, en municipalidades o en zonas muy cercanas a distritos y que sin embargo son todavía invisibles para una población, ciudadanos y ciudadanas, que no sabe que están ahí. Hay sin duda mucho que hacer para reforzar, perfeccionar y funcionalizar la relación entre fiscalías y policías, una relación que desde las iniciativas del congresista Fernando Rospigliosi quiere quebrarse para retornar a ese sistema borroso
y vaciado de protecciones judiciales y de medidas judiciales contra la delincuencia que existía en los años 70 y 80. Bien, una política pública estable, clara, transparente, debatida, discutida de manera abierta, podría poner fin a estas disfunciones o regularlas en procesos deliberativos que nos incluyan a todos y a todas en la discusión sobre el tipo de fiscalía que queremos para una sociedad que está en este mismo momento amenazada por el crimen. Pero claro, que la fiscalía, después de la destitución de Patricia Benavides, haya quedado en esta enorme posibilidad, la de erigirse en una fuente de políticas públicas estables, parece haber producido cierto horror en el Congreso. Una de las ideas que se está discutiendo en estos días supone descabezar a la Junta de Fiscales Supremos. Patricia Benavides ha sido destituida de esta organización. El vacío que deja no es un vacío institucional, es el espacio que puede ser poblado para redefinir a las fiscalías, para tener una dirección de esta entidad que no esté concentrada en la protección de un familiar de quien la tiene a su cargo, para definir políticas públicas. Pero en el momento en que se abre ese espacio, en el momento en que tendríamos que estar comenzando a discutir en serio hacia dónde queremos que vayan las fiscalías, lo que el Congreso pretende es descabezarlas, darle facultades a una suerte de asamblea de notables formada por expresidentes del Tribunal Constitucional, ninguno de los cuales en estos 24 años ha tenido a su cargo la persecución del delito, ninguno de los cuales en todo ese tiempo ha ejercido en materia de litigios penales, darles a ellos facultades para que recompongan el órgano de gobierno del Ministerio Público. No es casual que esto pase cuando vuelven a discutirse o siguen discutiéndose nuevos recortes que amarren las manos de la Fiscalía en su relación con los cuerpos de investigación policial. No puede ser casual que al mismo tiempo el gobierno haya hecho todo el esfuerzo que ha hecho por desmontar a vista no de paciencia de todos y todas quienes observamos el sistema, el equipo más importante de la policía de este momento, el equipo que respalda las labores fiscales de investigación sobre criminalidad en el poder, ha sido desmontado. Sus oficinas han sido retiradas de las fiscalías. Hace muy poco, el Congreso golpeó duramente los procedimientos de colaboración eficaz, prohibiendo que las fiscalías corroboren información utilizando delaciones concurrentes sobre los mismos casos. Curioso, ese fue el método con el que se organizó el caso por el que Pedro Castillo está ahora purgando prisión. Es el mismo Congreso que impulsó la ley Soto, una ley que tendría que haberse discutido de otra manera, una ley que trabaja sobre un tema muy sensible, como ese de la prescripción, el tiempo máximo que se puede mantener abierto un caso penal, en el que lanzó reglas que no consultó con nadie o que contradijeron todas las opiniones informadas sobre esta materia y sobre la que ahora el Congreso pretende insistir. En este momento en el que uno de los principales riesgos del país proviene de la expansión de organizaciones criminales en su seno, el Congreso, nuevamente sin consultar con nadie que sepa de estas materias, ha decidido coger las reglas sobre procedimientos para organizaciones criminales y removerlas a su antojo. La única idea clara que queda de los textos que han estado discutiéndose en este tiempo es que el Congreso pretende que las redes de influencia política, que son las únicas que no elaboran productos clandestinos entre las organizaciones criminales, salgan de las manos de los sistemas especializados en este tema. El proyecto más discutido en estos días sostiene que solo puede considerarse dentro del ámbito de las organizaciones criminales a perseguir a las que agreguen valor en cadenas productivas. Minería ilegal cumple ese requisito, narcotráfico también. Contra algunas voces que han dicho lo contrario, creo que el tráfico de personas también, porque en ese delito se convierte seres humanos en mercancía. El proxenetismo también, la explotación sexual, está asociada
a una cadena de valor clandestina. Las extorsiones y el sicariato también, pero curiosamente no. Las organizaciones que se montan para generar influencias ilegales por canje en entidades como el Congreso de la República. Es prácticamente una ley que excluye del ámbito de la jurisdicción sobre crímenes organizados el caso Benavides. Tampoco entran en la definición de esta ley las prácticas de cohecho. Claro, tendría que ser un cohecho asociado a organizaciones criminales montadas para que pueda discutirse si entra, pero está más o menos claro que esta ley está hecha para evitar que los mochasueldos, los parlamentarios que canjean votos contra exoneraciones por casos penales puedan ser alcanzados por esas oficinas de investigación que además, al mismo tiempo, están comenzando a desmontarse. Nuestra sociedad está expuesta a un asedio sin precedentes por organizaciones criminales que han empezado a territorializar el país, a generar zonas, espacios físicos de influencia distribuidos y bloqueados al control de las autoridades. En este momento, las zonas en las que predomina la minería ilegal como actividad económica combinan en diferentes pisos del mismo tejido social prácticas de trata de personas, semiesclavitud para el trabajo, proxenetismo en la circulación de niñas, niños y mujeres dentro de mercados clandestinos de tráfico sexual, corrupción, la herramienta con la que se protegen las fronteras de estos territorios, lavado de activos, porque el producto de esas actividades se lava en el país. Y mientras el país se territorializa bajo la influencia de organizaciones criminales clandestinas, el Congreso intenta desmontar equipos de investigación contra el poder, procedimientos de colaboración eficaz o delación premiada, recortar el tiempo de duración de procesos, descabezar a la Junta de Fiscales Supremos, que es el organismo llamado a definir políticas públicas en esta materia, romper la relación entre fiscalías y policías, que representa básicamente tener una policía que puede investigar lo que quiera sin tener acceso a ninguna orden judicial que le permita detener personas, escuchar teléfonos, interceptar correspondencia o cosas de ese tipo. Ese es el sistema de justicia penal que el Congreso está promoviendo. Y lo está promoviendo en el mismo momento en que la Junta de Fiscales Supremos debería poder hacer eso para la que está establecida, definir políticas públicas en materia de persecución de delitos. Los delitos no son solo eso que ocurre en los casos de máxima importancia que vemos por la televisión, los casos emblemáticos, los casos de políticos o de máximo poder. También son delitos esas infracciones que ocurren en nuestros barrios, cuando golpean a nuestros hijos, cuando dentro de una casa se golpea a una mujer, cuando nos roban celulares, teléfonos, bicicletas, herramientas de trabajo. Un sistema que nos proteja de esas cosas tiene que ser un sistema consistente, definido de cara a nosotros y definido con un propósito: nuestra tranquilidad, nuestra protección. Lo que el Congreso está haciendo es introduciendo un sistema perforado que tiene por único objeto que la criminalidad en el país pueda avanzar sin límites. Y no solo en lo que se refiere a esta idea de interferir con el desarrollo y la estabilización de la Junta de Fiscales Supremos. El Congreso insiste en modificar reglas electorales y en reformar su propia configuración para fortalecer esa idea según la cual, mientras los controles de las manijas del poder, mientras las franquicias políticas sigan determinando por quién podemos votar,
los electores se conviertan en simples consumidores de un sistema dirigido desde correlaciones parlamentarias sin contrapeso. En estos días el Congreso ha estado discutiendo la posibilidad de ampliar sus propios asientos en el Senado futuro y en diputados. En los hechos tenemos un Congreso diminuto. Todos los estudiosos en materia parlamentaria han notado que la proporción entre representantes y población en el Perú es exigua desde la reforma del 93. Pero el problema no es ese. No solo necesitamos un Congreso más grande, necesitamos un Congreso que pueda ser contenido en su desbordada capacidad de maniobra por otros organismos públicos, el Tribunal Constitucional, el Judicial y las Fiscalías, especialmente. Eso tiene que parar. O esto se detiene con una acción sin precedentes del gobierno observando los proyectos de ley que el Congreso empieza a aprobar, o esto se detiene en los tribunales de justicia. Pero no podemos permitir que el sistema se desborde de esta manera. Y solo un comentario final para notar que no solo en el Congreso está el problema. Hace algunos días la Junta Nacional de Justicia, virtualmente rescatada, en parte rescatada del acoso del Parlamento, ha suspendido a Pablo Sánchez Velarde por cobrar dietas en la Academia de la Magistratura. El caso parece, en medio de todo ese desborde de ilegalidades, ser casi una anécdota, pero no lo es. No por ser Pablo Sánchez el afectado. Pablo Sánchez es, de hecho, uno de los magistrados que mejor representa la tradición de las fiscalías desde que se establecieron en los años 80. Pero no es Pablo Sánchez el problema de este caso. El problema es que la Junta, rescatada de un asedio instaurado por el Congreso por haberse atrevido a seguir una teoría legal que, nos guste o no, fue establecida en otro ámbito y por otra persona, por el señor Ernesto Blume, la teoría sobre la no jubilación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, rescatada la Junta de ese asedio, ha instaurado otro sobre los miembros de los consejos directivos de la Academia de la Magistratura. Dos palabras para explicar esto. La Academia de la Magistratura es la escuela de fiscales y jueces. Es una entidad dirigida por un consejo directivo que está integrado en su mayoría por fiscales y jueces. 7 miembros, 6 de ellos magistrados en ejercicio. En octubre del 2017, la Academia de la Magistratura, en ese tiempo la presidía Pedro Chávarri, nada menos, adoptó una disposición, los estatutos internos de la Academia, que autorizaban a los miembros del Consejo Directivo a percibir dietas por sesiones. Octubre del 2017. Pablo Sánchez Velarde integró este Consejo Directivo los años 20 y 21. Y la Junta acaba de suspenderlo porque él, uno de 6 integrantes magistrados, 7 en total, percibió dietas en los años 20 y 21. ¿Y los otros 5 magistrados que percibieron dietas en esos años? Y las 4 conformaciones que tuvo el Consejo Directivo desde el 17, en que se aprobaron las dietas hasta el 21, ¿qué es lo que se supone que se debe hacer con ellos? Suspenderles también a todos. La Junta acaba de usar contra Pablo Sánchez, y repito, el problema no es que sea él, un esquema de razonamiento para sancionarle idéntico al que el Congreso ha usado para destituir al señor Vázquez. Elegir a un magistrado en un hecho y reprocharle no haber procedido como 4 o 5 años después alguien estima que se debió proceder. Es un pésimo momento para que una entidad que ha sido rescatada de un acoso institucional como el que el Congreso le impuso a la Junta haga algo semejante sobre uno de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, que en este momento de esto trata esta entrega, tendría que estar abocado a definir políticas públicas objetivas que nos permitan construir por lo menos un pilar institucional y salvarlo del asedio en el que estamos. Las fiscalías que tienen a su cargo protegernos de esos delitos que se están registrando a diario y que nadie está deteniendo. Se trata del país, no de sostener los caprichos del Congreso de la República.